Embajadora de la inclusión, conductora de televisión, locutora, actriz de doblaje, esposa y madre de Mateo y Miranda. María es una mujer de enorme fuerza interior, que pareciera tener días de más de 24 horas. En su itinerario, dedica el tiempo necesario a cada una de sus actividades. Su preparación es constante y además de sus tareas cotidianas, no deja de estudiar los temas relativos a discapacidad intelectual. Miranda, su hija, se ha convertido en una fuente de inspiración para trabajar día con día en temas de inclusión. Eso la ha llevado a ver la discapacidad sin prejuicios, en donde la vida le ha enseñado a preguntar, escuchar, observar, ayudar y volver a preguntar. Todo lo anterior con la finalidad de afrontar día con día la apasionante tarea de ser mamá. Hoy con nosotros, María Royce. ¿Qué tal, querida María? Me da muchísimo gusto tenerte aquí en esta serie de programas que he denominado ¿Y tú cómo estás? Que de lo que se tratan justamente es de saber dónde andan los amigos, qué están haciendo y cómo le están pasando. Así que cuéntanos, mi querida María Royce, ¿cómo estás? Gracias, Julio. Pues muy bien, afortunadamente, en casa, todos sanos. Y pues la verdad es que hemos pasado afortunadamente buenos días, buenos momentos, ¿no? Se vuelve un poco complejo el no poder salir de casa siempre, pero la verdad es que lo he comentado mucho con mi esposo, ¿no? Esta parte de que afortunadamente tenemos una buena familia. Eso te agradece. Entonces, te agradece muchísimo. De veras es que es algo que dices, qué bueno que nos llevamos bien, qué bueno que nos divertimos, qué bueno que no estamos, o sea, no estamos acostumbrados a gritar, ¿no? O sea, que eso hace las cosas mucho más fáciles. Entonces, también afortunados, muy afortunados de tener una casa con un buen espacio, con un jardín, ¿no? Y de poder también, pues, sacar a los niños a la terraza, al jardín y así, ¿no? O sea, de que puedan tener espacio para moverse y ya si te cansas de verles las caras, irte un poco, irte al otro lado. Así es, a la norte o a la sur, pero bueno, pues No tanto, pero bueno. la verdad es que es padrísimo, sí. A ver, nos ha cambiado yo creo la vida a todos. Esta parte de la convivencia, yo por ejemplo tenía de no venir a comer a la casa de ustedes, Gracias. pues digo, no sé, veintitantos años, ¿no? O sea, fácil 25, 26 años de no comer en casa. Y cambia radicalmente. Ahora el problema va a ser cuando todo esto se resuelva, ya no voy a tener ese privilegio, o bueno, ya encontraremos nuevos mecanismos de trabajo y ya encontraremos también nuevas opciones, porque también esto nos está cambiando a todos, ¿no? La vida está dándonos un giro importante, una buena sacudida, y pues también haciendo un alto en el camino, ¿no? Por ejemplo, yo del día a día, por lo regular invierto 3 horas 45 minutos del día en traslados, ¿no? Sí, sí, O sea, es una locura cuando ya lo notas ahora. Lo he traducido por lo menos 2 de esas horas a ejercicio, cosa que hacía bastante falta. muy bien. Y sobre todo, pues sí, a retomar espacios de disfrutar un poco más la vida sin estar en la presión cotidiana. También es cierto que desde casa, no sé, a ti te puede pasar también, pero se trabaja mucho más, porque aquí también te confías que no hay, no me tengo que ir porque el tráfico, quién sabe qué y tal, entonces te quedas trabajando más horas. Y Sí. claro, de acuerdo también a las edades de nuestros respectivos hijos, ya los míos son totalmente adultos, o sea, Mariana tiene 22 y Julio tiene 20. Ujú. Pues están en clase en línea en lo suyo, entonces Claro. yo aquí tengo en casa también una oficina donde puedo trabajar y entonces sí está padre esta convivencia de tener una sana distancia, pero, pero también muy padre estos momentos de mucha convivencia, ¿no? Y afortunadas también las familias que podemos llevar una convivencia padre, ¿no? Claro. Yo tengo una hermana que es terapeuta y me decía que su consulta se ha incrementado
Ajá. tremendamente respecto a la forma en que la gente está viviendo y transitando por esto, ¿no? Pues sí, incluso yo también tengo una amiga que es psicóloga, dice que le ha ayudado, por ejemplo, la terapia en línea con los adolescentes, ¿no? Que luego son difíciles de abrirse en persona y curiosamente con la pantalla como que se sienten más en confianza, ¿no? O sea, Mira, como que no te sienten quizá tan cercano, ¿no? O tan vulnerable y se han abierto un poco más, ¿no? O sea, esta parte, como dices, de las consultas como terapeutas, pues ahí van, ¿no? Funcionando de alguna manera. lo cierto es que la vida nos está cambiando a todos, María, y cuéntame, como dijo la canción, ¿qué ha sido de tu vida? O sea, te veo muy activa en redes sociales, te veo muy activa, pues, obviamente, en tu trabajo cotidiano de Canal 11, pero también te veo con un emprendedurismo social muy padre, haciendo muchas cosas innovadoras, participando en muchos lados, y pues eso está padrísimo, así que cuéntanos qué ha sido de tu vida. Pues mira, sigo trabajando en Canal 11, como bien dices, ¿no? Sigo con el programa de itinerario, que ya tiene 8 años, y pero pues es un programa que es un día, ¿no? Un día de transmisión, un día de grabación generalmente. Entonces, pues tengo bastante tiempo libre, entre comillas, porque ese tiempo lo he dedicado mucho a ser mamá, a mis hijos. Como tú bien sabes, pues, bueno, mis hijos son todavía pequeños, tienen 10 y 8 años, ¿no? Mi hijo mayor 10 y mi Miranda tiene 8. Y pues mi niña tiene discapacidad intelectual. Y entonces, a partir de, pues, como que siempre, ¿no? O sea, tienes hijos y la verdad es que tienes que reinventarte también y sacar lo mejor de ti. Y cuando nace Miranda con tantas circunstancias, con tanta problemática de salud en principio, ¿no? Pues tuvo muchos problemas de salud al nacer, pues definitivamente tuve que hacer un alto radical, ¿no? En mi carrera. Y también ya como más o menos al año de Miranda, casi al año de Miranda, retomé el trabajo en Canal 11 con este programa de itinerario, que fui muy afortunada precisamente porque era un solo día de grabación, ¿no? Y entonces podía yo seguir con esto y podía seguir yo dedicando el tiempo que requería pues mis hijos. Y Miranda, pues en este ir y venir con médicos, terapeutas y en este mundo que la verdad no es tan conocido si no estás en él, ¿no? O sea, para una persona que no tiene de cerca a alguien con discapacidad o que no vive una discapacidad propia, la verdad es que es un mundo ajeno, ¿no? O sea, como que no lo vemos, como que, o sea, un poco, o sea, pasa desapercibido. Incluso yo algo que comento mucho es que nuestra generación pues está muy mal educada en ese aspecto porque a nosotros nos decían, no lo veas. O sea, pasabas por la calle caminando y veías a un chico en silla de ruedas y pues, como curiosidad a lo mejor volteabas a verlo y tu mamá decía, no lo veas, no seas mal educada, ¿no? Claro. Pues educados que no los vimos, los ignoramos por completo, ¿no? Y entonces justamente así se hizo nuestra vida y así crecimos sabiendo que existían, pero desconocidos por completo. Y a mí así me pasó, a mi esposo así le pasó. Y entonces cuando nos vemos inmersos en este mundo, además Miranda pues tiene una discapacidad intelectual fuerte, ¿no? Digo, es muy inteligente, pero tiene problemas para comunicarse, tiene problemas, le cuesta trabajo todavía la movilidad, ¿no? O sea, camina muy bien, pero no puede ser cierto, o sea, no logra cierto equilibrio. O sea, todo este tipo de cosas que a lo mejor no te imaginas, ¿no? O sea, incluso el comer, ¿no? O sea, comer todavía se le chorrea la sopa, o sea, es complejo. Entonces esta parte, pues ha hecho que me capacité muchísimo,
¿no? Cursos, talleres, conferencias, y pues ver de qué manera apoyar mejor a ella y pues ahora sí que de rebote pues ha sido también a Mateo, ¿no? Porque muchas cosas tienen que ver con educación y pues obviamente también como esta comprensión, como esta tolerancia, esta Claro, paciencia. claro, sí, 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 sí. Implica un trabajo conjunto, ¿no? De toda la familia y todo el entorno, ¿no? En todo el entorno. Entonces, pues poco a poco me fui dando cuenta que si Miranda había llegado a nuestra familia, era para algo, ¿no? Y entonces, cuando tienes, pues a lo mejor ciertos recursos o habilidades, ¿no? O tu trabajo en sí te lo permite, ¿no? Pues hay que aprovechar eso como para ver qué puedes tú dar a los demás, ¿no? Entonces yo decía, pues sí, Miranda me necesita mucho, pero también hacia afuera necesitan lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy aprendiendo. Claro. Entonces en principio, pues hice un proyecto para Canal 11 que se llamó Fuerza Interior, que fue una serie de documentales de historias de vida de personas con discapacidad, que la primera historia fue justamente Miranda, ¿no? Y para justo tratar de enseñar lo que era vivir con una discapacidad de una manera natural, ¿no? O sea, porque mucho se hace esta parte de decir, ay, son maravillosos, son angelicales, y ay, tienes un angelito. No, bueno, no es cierto, ¿no? O sea, son tan humanos como cualquier otro. Entonces, no se portan bien todo el tiempo, no te quieren abrazar y besar todo el tiempo, no son dulces y armoniosos, al contrario. Entonces, pues sí, también traen su mal humor, traen su carácter, traen los días malos, ¿no? Traen los días que trabajan padrísimo y los otros que no los quieres ni ver porque no quieren trabajar, ¿no? Entonces, o sea, son personas como nosotros. Y entonces eso quise yo mostrar en Fuerza Interior, el que vieran que ni son angelitos, ni tampoco hay que tenerles miedo, ni tampoco se pega, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Esto es un tema Porque, de cultura también, ¿no? Un tema de exacto, cultura, de entorno, y sí nos hace falta muchísima educación y preparación para eso. O sea, sí, exacto. México no se ha distinguido por ser muy incluyente, y muchos de los esfuerzos, creo yo, tú me corregirás, pues vienen de sociedad civil organizada o de padres y madres preocupadas por sus hijos. Claro, desde luego debe de haber instituciones que hacen un estupendo trabajo también coadyuvando. No sé qué tanto los gobiernos se involucran, María, los gobiernos responden o simplemente en lo más elemental de un sistema DIF o de un tal. Pero, por ejemplo, Mira, ahora que las ONGs y que la captación de recursos se ha venido modificando, o bueno, no modificando, extinguiendo, ¿qué pasa con todos ustedes, no? ¿Qué pasa con todos los que trabajan día a día? pues mira, el gobierno pues hace, ahora sí que, o ha hecho durante todos estos años lo que a lo mejor ha podido, lo que ha entendido. Yo creo que no se ha involucrado del todo, ¿no? A pesar de que aquí nació la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Pues la verdad es que no, no somos profetas en nuestra tierra, ¿no? Entonces sí hay instituciones, como bien dices, o sea, está el DIF, están pues, los centros de salud y tal, pero están rebasados por mucho, ¿no? Hay apoyos económicos, ¿no? Por ejemplo, para las personas con discapacidad, pero que viven en pobreza. Y entonces, las personas que no vivimos en pobreza, afortunadamente,
tenemos que absorber los gastos para una persona con discapacidad, pero una persona con discapacidad, como te comentaba, por ejemplo, como Miranda, pues yo creo que Miranda requiere alrededor de, no sé, el 35% de nuestros ingresos, ¿no? Entonces, en cuanto a terapias, medicinas, médicos, que sigue requiriendo, ¿no? Entonces, pues es un gasto que la verdad muchas veces es, pues difícil de solventar, ¿no? No, aunque tengas, o sea, aunque tengas esa oportunidad y aunque tengas pues, un ingreso favorable, pues se vuelve complejo, ¿no? O sea, pero, y entonces esos apoyos que solo llegan a las personas que viven en pobreza, pues a ti nunca te llegan, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, pues, está bien que los que sean más favorecidos sean ellos, pero de todas maneras, pues acá pega. O sea, no sé cómo explicarlo de algún modo Se que... requiere la inclusión tendría que ser inclusión, pareja, Exacto, ¿no? Claro. ¿no? O sea, y eso es lo que no se dan cuenta, ¿no? A veces, incluso, por ejemplo, yo a los 3 primeros años de Miranda, ella estuvo en el Teletón, en el CRIT de Tlalnepantla. Y estando ahí, la verdad le fue súper bien. Tienen terapias excelentes y avanzó muchísimo. Y avanzó muchísimo. Y estando, y siempre yo he defendido mucho el CRIT porque es un lugar que hace lo suyo y que de verdad aporta muchísimo para miles de personas, ¿no? Miles de familias. Y en esta parte de defender un poco su trabajo y todo lo que aportan, pues yo fui muy atacada en redes precisamente por eso, ¿no? Porque ¿cómo es posible? Y el teletón, y ¿no? Bueno, ya sabes toda la historia detrás. Entonces ella, pues sí, pero es que tú no sabes lo que es pagar terapias, ¿no? O sea, tú no, bueno, pues es que el teletón entonces debería de ser para gente pobre. Pues es que, o sea, las terapias tienen que ser para todos, ¿no? O sea, para todas las personas que tienen discapacidad. O sea, entonces las tienes que pagar tú, pues sí, y sí pagamos, ¿no? Claro. Siempre creo que sigue haciéndole falta a la sociedad tener campañas de sensibilización y de temas de inclusión. La inclusión no es, yo siempre hablo en el tema de la inclusión, se tiende a confundir con cuestiones de lástima, de tal. Es como cuando un donativo, la caridad, la confundes también, ¿no? Entonces, yo creo que a México le falta muchísimo en ese tema, ¿no? Y los que estamos en comunicación, sí, pues, todavía hay una gran área de oportunidad para encauzar buenas causas de inclusión, ¿no? Creo que lo que hizo fue poner en el foco a las personas con discapacidad. Claro. A mí sí, yo sí tengo como un antes y un después del Teletón, ¿no? Del primer Teletón. ¿Por qué? Porque antes, pues o sea, quizá te sonaba a PAC, Claro. ¿no? Como fundaciones y, o Sí. sea, nada más, ¿no? Y muy rara vez tú veías a una persona, a lo mejor las personas en silla de ruedas, con bastón, algunas personas ciegas, puede ser que por ahí, ¿no? Pero personas con discapacidad intelectual, personas con una, ay, se me fue, ¿cómo se llama? Parálisis cerebral fuerte, o así. Era difícil verlos fuera de su casa, ¿no? O sea, verlos en restaurantes, verlos en las plazas, era muy raro. ¿Por qué? Precisamente por esta parte de mala educación que teníamos, ¿no? Pues mejor no los vean, ¿no? Entonces, las familias, si bien todavía sucede, las familias pues los escondían, los relegaban, los dejaban en su casa y poca gente sabía que tú tenías a un familiar con una condición distinta. Entonces, creo que para eso ayudó mucho el Teletón. A mí yo luego veo también gente que ataca muchísimo la institución
Y pues la verdad es gente que a lo mejor tampoco nunca ha tenido la oportunidad siquiera de conocerla. Y por eso se hizo algún año reciente la campaña esta de Ven y Conócenos, ¿no? Entra Sí, y... lleva un par de años esa campaña y pues es buena, ¿no? O sea, creo que es muy buena, pero tampoco sé si las personas que son tan críticos realmente se dan la oportunidad de ir a conocerlo, ¿no? Bueno, Creo que también muchas, siempre va a haber gente que critique y no haga, ¿no? exacto, muchas veces te Criticar es cierras, facilísimo, ¿no? ya, ¿eh? O sea, Criticar es súper fácil y todo el mundo puede denostar el trabajo de los demás, pero pues nadie que, si no lo vives y lo conoces, pues es muy complicado. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa ahorita con estos temas de inclusión en el mundo? ¿Qué pasa con que las personas, por ejemplo, el otro día escuchaba yo que había una polémica en España, por ejemplo, por eh, brindar el permiso para que los niños con autismo pudieran salir y pudieran con un distintivo y tal. Este, digo, sé que se ve muy lejano para nosotros muchos de esos países en cuanto a nivel cultural de inclusión, pero ¿qué pasa aquí en México? fíjate que, pues justamente ahorita estamos teniendo una serie de webinars entre distintas personas que estamos en estos temas. Y justamente eso hablábamos, ¿no? Que este es un momento crucial, un momento en el que, si bien la captación de recursos es compleja, sí es un momento en el que el gobierno se tiene que dar cuenta de todas las necesidades que presenta una persona con discapacidad. Una persona con discapacidad necesita un cuidador, ¿no? Para empezar. Claro, Entonces, al cuidador también, o sea, aquí en México el cuidador no existe, ¿no? O sea, ese no lo toman en cuenta. Y el cuidador, la verdad es que muchas veces es 24 horas por 7 días a la semana, ¿no? Y te lo digo, por ejemplo, yo, ¿no? Que mi mayor miedo de verdad era lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Tener que yo estar justamente las 24 horas a cargo de Miranda, porque a veces cuando tú vas a terapia, uf, ¿no? O sea, tienes una hora de descanso como cuidador, porque finalmente el terapeuta se está haciendo ahí cargo y aunque tú estás ahí, porque tú lo llevaste y todo, pero tienes una hora que a lo mejor estás viendo cómo le hacen la terapia, pero quizá ya no te es, relajas no es, tantito no es la con atención directa acto, permanente. Claro. ¿no? Incluso puedes leer tantito, lo que sea. Entonces, sí te lo digo, o sea, mi mayor miedo se cumplió y estamos aquí. Y luego, aparte, la condición de Miranda, la afectación cerebral que tiene, no le permite dormir bien. ¿Okay? Entonces, se puede despertar bajita la mano 30 veces por noche. 30 veces por noche que me despierta a mí, ¿no? Entonces, es algo que a lo mejor las familias que no lo viven, pues ni por aquí les pasa, ¿no? O sea, que es como si tuvieras un recién nacido, pero yo ya voy a cumplir 9 años, ¿no? De esa condición, o sea, de esa situación de vida. ¿Eh? No pasa nada, pero sí pasa. Al final, pues, obvio te vas cansando, obvio la paciencia, obvio, El este, cansancio natural, ¿no? la salud, pues todo se va mermando. Entonces, por ejemplo, el cuidador es una figura olvidada en México. Las personas con discapacidad intelectual o con autismo también tienen algo que les da mucha seguridad y que les hace mucho bien y que, o sea, con eso pueden ir avanzando, son las rutinas. Por eso lo que comentabas de lo que está sucediendo en España, de si les están otorgando un permiso especial para poder salir, porque pues dentro de estas rutinas, pues está el hacer ejercicio o el salir a dar un paseo, incluso ir a ver a los abuelos, ¿eh? Claro. Vuelve algo fijo que vamos cada sábado. Eso le pasa ahorita a Miranda, ¿no? Entonces,
Ya ahorita como que ya han pasado varias semanas y entonces ya no está tan marcada esa rutina, pero el fin de semana había que ir a ver a los abuelos, ¿no? Entonces, les entra una ansiedad por no poder cumplir esa rutina Claro. que lo vuelve muy, muy difícil para ellos, ¿no? O sea, de veras les genera mucha ansiedad y precisamente por eso de los permisos especiales. Entonces, ahí la falta de escuelas, ¿no? La falta de escuelas para niños que tienen una condición distinta o la falta de escuelas que quieran recibirlos y que quieran realmente aportar algo, ¿no? Porque no solo es estar, perdón, es que tengo aquí, ¿ven? No hay problema, no hay problema. Digo, estamos en casa, justamente, ¿no? Aquí está mi hijo mayor, Mateo, mi niño. Muy bien, Mateo. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Qué Mira, pasó con esa mano? Me rompí la mano. Eso veo, claro que sí. Te Me mejores. ¿Cuántos? ya, mi amor. ¿Son muchos? No, mi amor, por favor, ya Ah, no solo me son toques. 2. Sí, solo son dos. Adiós. Adiós. Perdón, es que ya me empezó a distraer porque estaba ahí. No te preocupes. En casa, Este, justamente. entonces, bueno, las escuelas, estamos hablando de las escuelas. Esta parte de que las escuelas quieran realmente dar una educación a los niños que tienen una discapacidad, una condición distinta, es prácticamente nula. O sea, no sabes lo difícil que es encontrar una escuela. Y que esté, una que quiera y otra que esté capacitada, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en esta época de pandemia, que la SEP ha hecho clases en línea, bueno, no en línea, por la televisión, bueno, pues en estas clases, ¿dónde quedó la educación especial? Olvidada, no existe, ¿no? Entonces esa es otra, ¿no? ¿O qué va a pasar? Hasta ahora, por ejemplo, Miranda no ha tenido todavía citas de seguimiento médico, ¿no? Pero hay quienes sí lo tienen y quienes además no solo es seguimiento, sino que tienen que estar en tratamiento, ¿no? ¿Cómo lo están manejando para estos niños que además son sumamente vulnerables, es la población vulnerable, y cómo lo están manejando para que no corran riesgos? Claro. ¿No? Entonces, son temas que no se están manejando a nivel gobierno. No lo están hablando, no hay ese foco por ahí, ¿no? Al contrario, ¿no? Cuando falleció la chiquita que tenía síndrome de Down, fue como, sí, falleció una menor de edad, de 2 años, pero bueno, tenía síndrome de Down. Entonces, o sea, falleció por esto, ¿no? O sea, como que en lugar de darle ahora sí que la importancia requerida y dar justo esta parte de decir, oigan, por cierto, las personas con discapacidad que tienen estas condiciones y que su salud, pues, de por sí es delicada, pues hay que ver cómo los manejamos y cómo los cuidamos aún más. No fue como, falleció, pero bueno, es que tenía síndrome de Down. Entonces, sí, terrible. Oye, pero esto pasó en China, que fue también súper lamentable. Lo que te platicaba del cuidador, ¿no? El papá de un chico con parálisis cerebral, cuidador principal, enferma, entonces se va al hospital y el chico se queda solo. El papá avisa, el chico, o sea, el papá se salva, el chico muere de inanición. Ay, qué terrible. Terrible, terrible. Entonces, eso, o sea, eso, por ejemplo, o sea, ¿quién está pensando en las personas que se pueden quedar solos en su casa
y que necesitan apoyos, ¿no? Oye, María, ¿y aquí en México hay alguien que capacite cuidadores? Yo lo viví, claro, es una experiencia totalmente distinta. Mi abuelita materna vivió 100 años, 6 meses, afortunadamente con una lucidez extraordinaria y un ejemplazo de vida padrísimo. Pero mi abuelita finalmente tuvimos suerte con una serie de personas, 2 personas que le encontraron bien el modo, que no es ninguna cosa fácil, encontrar el modo, ellas al paciente y el paciente a ellas, es todo un tema. Y aprendimos mucho, finalmente la gente fue gente buena y tal, pero era un rollo, ¿eh? Éramos 1 entre 1000 que teníamos, además de que no es nada barato. No había, vamos, no era una enfermera lo que estábamos buscando, no se trata de ser alguien del sector salud que, no, sí, espérame, si no es digo, no lo puedes tratar como una enfermedad común o cotidiana. O sea, se Así necesitan es. especialistas, ¿no? Y más en personas con ciertos problemas de movilidad, pues incluso para poderlos ayudar, ¿no? ¿Hay en México algo? ¿Cómo se resuelve ese tema? Pues mira, empieza a haber capacitaciones, pero para las monitoras o para las maestras monitoras que van a las escuelas, ¿no? Sobre todo eso. Nosotros tuvimos un tiempo, un apoyo bastante pues, padre, que fue justamente una monitora para vida independiente, ¿no? Okay. Fue un año que nos dieron, nosotros pagábamos el sueldo de la chica y la institución aportaba la capacitación para ella, ¿no? Y hacía el plan de trabajo. Entonces, la verdad es que padrísimo porque trabajan, o sea, siguen trabajando en las tardes, ¿no? O sea, en las tardes, pues siguen trabajando en la tarde y van adquiriendo las habilidades que requieren para el día a día. Y pues eso la verdad es que estaba muy bueno. Es un poquito lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? En estos días de confinamiento. Pero hay muy poco, hay muy poco. Esto se lo dejan prácticamente a los papás y casi es como si tú supieras hacerlo. Y la verdad es que no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos hacerlo. No, no es natural, ¿sabes? Ahorita yo estoy tomando unos cursos, que bueno, están un poco interrumpidos. Hay una terapia que se utiliza sobre todo para personas con autismo que se llama RDI, pero es una terapia que sobre todo se basa en este programa de vida independiente. Y es enseñarle al cuidador primario, a los papás, cómo enseñar la vida diaria. Porque la verdad es que todos aprendemos por imitación, pero entonces cuando nacen tus hijos, o sea, que a nosotros nos pasó con Mateo, o sea, nace tu hijo y empieza a crecer y empieza a copiar un poco lo que ve que tú haces, ¿no? Entonces, él copia naturalmente. O sea, todos copiamos naturalmente, imitamos y vamos haciendo lo que nuestra familia hace y aprendemos el idioma igual, o sea, todo se hace como muy natural para estos chicos, o sea, los que tienen autismo, los que tienen alguna discapacidad intelectual o algunas otras condiciones, les es complejo copiar, ¿no? Entonces, o tienen un rezago muy fuerte en el cual empiezan a copiar quizá, como en el caso de Miranda, por ejemplo, ya empezar a copiar, pues a lo mejor empezó a los 6 años, ¿no? Entonces, pero antes la atención no estaba afuera de ella, ¿no? A lo mejor aquí, ¿no? En su mano, pero lo demás. Entonces, todo eso pasó de largo. Y entonces nosotros, como papás, perdemos la habilidad de enseñarles
como por esa imitación. Claro. Entonces todos los pedimos, ¿no? Toma el vaso, súbelo, toma agua, límpiate, ¿no? Y eso no es natural, ¿no? Entonces, justamente en esta terapia lo que te enseñan es a póntelo enfrente, ¿no? O sea, por sencillo que parezca, aunque es bien complejo, ¿no? O sea, ponlo enfrente y entonces ponle un vaso, ponte un vaso, ¿no? Y entonces tú tomas agua y te le quedas viendo y ves el vaso, tratas de hacer como este contacto social, este contacto visual, así, y ya que como que entiende y entonces agarran el vaso y toman, ¿no? Y lo repiten. Y la verdad es que dices, claro, o sea, cuando te empiezan a enseñar, te caen muchos 20 y dices, claro, pues sí, así aprendimos todos y así tendrían que aprender ellos también. Pero hasta eso, ¿no? Es un enseñar a cómo enseñar. Y luego en esta parte de los cuidadores, lo que decías, pues que no puede ser cualquiera y no es tratarlos como un enfermo, ni mucho menos, pues es también que se diviertan, ¿no? Son niños, entonces tampoco pueden estar trabajando todo el día y aburridos, ¿no? O sea, también tienes bromear, jugar, hacer. Entonces, sí se necesitan habilidades, la verdad, bastante interesantes y cada persona con discapacidad es distinta a la otra. O sea, porque el que tú digas tiene autismo no quiere decir, o sea, yo creo que no hay una sola persona con autismo que sea igual a otra, ¿no? O sea, pueden tener ciertos parecidos, ciertas similitudes en los comportamientos, pero nada más, o sea, igual, las personas que tienen síndrome de Down, o sea, difieren mucho unas de las otras, ¿no? Entonces... Oye, María, ¿qué sigue en tu, digo, a mí tenía inquietud de platicar contigo desde que, digo, seguido en redes veo los cursos en los que participas, lo que impartes, lo que aprendes, pero pues la gente luego no tiene ni idea, ¿no? Quienes te vemos en televisión, pues no pueden tener idea de lo que implica esta situación en la casa de nadie, si nadie tampoco la platica, porque no es algo tampoco que platiquemos, por lo mismo que es incluso un tema cultural, ¿no? No voltees a ver y pues tampoco preguntes y tampoco opines, tampoco digas, pues nunca se gestiona conocimiento. Pero la verdad es que bueno, pues una de las intenciones de platicar contigo y ahora con el tema de la pandemia, que además somos relativamente vecinos, digo, te he visto crecer en tu desarrollo profesional, son muchísimos años los que hemos convivido, los que convivimos en Canal 11. Pero luego, pues también por esta vecindad y todo, siempre la vida te va poniendo cosas que el nexo no se va rompiendo, ¿no? Entonces, pues, yo sí tenía mucho interés en platicar contigo y que primero felicitarte, pues porque es bien padre que tengas el valor de involucrarte y de compartir, porque algo que me ha llamado la atención en tu carrera, no eres una estrella de estas estrellas que no tienen nada dentro. O sea, ahí el firmamento está lleno de estrellas. Hay unas que brillan mucho, pero ese fulgor tampoco obedece a gran sentido interior, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho que lo que veo que haces, digo, además profesionalmente conociéndote y conociendo tu trayectoria y todo, pues es padrísimo, es padrísimo. Yo también creo que es una bendición que puedas hacer lo que haces en tu trabajo, porque finalmente yo estoy seguro que tanto a ti como a mí me pasó, y hablo por mí, por ejemplo, para mí el Canal 11 marcó mi vida, o sea, los 8 años que tuve la oportunidad de dirigir el Canal 11, habiendo llegado a los 29 y aprendiendo todos juntos a hacer muchas cosas, pues para mí fue una plataforma de formación y de vida bien padre. Pero también el 11 me dio a mí relaciones interminables, amigos de por vida, muchísimas cosas. O sea, yo nunca tendré con qué pagarle al Politécnico ni al Canal 11 lo que me dieron. El otro día lo platicaba con Enrique Villa, con el exdirector del Poli.
la verdad transforma vidas el canal, ¿no? Así. Es bien bonito, pero además también te da acceso a un acceso especial a lo que mucha gente no tiene. La relación pública, entendida como lo es, y con esto la gestión del conocimiento que también pues, un medio de comunicación, tu presencia en el medio ayuda y tu congruencia de vida respalda, que eso es también muy padre. O sea, a mí sí me ha tocado verte en el súper y de mamá y en la taquería o sea, no es Mariana de la tele, ¿no? O sea, la gente luego piensa que la gente de la tele no tiene vida, ¿no? Son humanos. Es rarísimo, es rarísimo. Entonces, pues felicitarte. Qué bueno que estás haciendo eso. Veo una María con un crecimiento también. Digo, los años no pasarán en balde, ¿no? Veo una María con una preparación en el tema del cuidado de su hija padrísimo. Y pues hay que multiplicar los esfuerzos de inclusión y de comunicación. Así es. Simplemente en estos tiempos de reflexión, de alguna manera, que nunca nos damos el tiempo para, pues no es que no existiera Zoom, ni que no existiera Skype, ni que no nos hubiéramos podido ir a tomar un café al Talk, ¿no? O sea, lo que pasa es que no damos tiempo, no damos el tiempo y los espacios muchas veces a platicar de nosotros y de las cosas que realmente valen la pena, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, te felicito. Es muy padre verte a ti y a muchos compañeros y excompañeros del canal con los que sigo conservando pues, gran amistad y que siempre son reencuentros bonitos y gratos, ¿no? Sí. Entonces eso es bien padre y quería simplemente saber cómo estabas y que me platicaras cómo te sientes, cómo ves, cómo va esto y a dónde vamos, ¿no? Si alguien puede saber a dónde vamos. Si alguien puede saber a dónde vamos. Pues no sé a dónde vamos, pero para mí sí ha significado lo que te platicaba, ¿no? Que era mi mayor miedo se hizo realidad, pero no ha sido lo que yo pensaba, ¿no? Ese terror que yo tenía, para nada, ¿no? O sea, lo he disfrutado. Sí ha habido, como te digo, pues hay momentos malos, como en todos, ¿no? Ha habido un par de días que empieza con unos comportamientos ahí medio difíciles de llevar. Y ahí es cuando empieza mi mente de pronto a futurear y digo, híjole, vamos para el largo. Y ya, la primera vez que me pasó eso, híjole, sí fui, saqué a mi esposo de su oficina, está trabajando, y pero es que estoy trabajando. No me importa, no puedo, no, me estoy volviendo loca, espérate, tienes que salir porque ahorita ya no puedo más. Y la segunda vez me paré en seco, ¿no? O sea, empecé a futurear y dije, hey, ¿no? O sea, pues no puedes futurear, tenemos que llevar esta situación, tenemos que llevarla un día a la vez. Ahora sí que como programa de Solo Alcohólicos por hoy. Anónimos, ¿no? Solo por hoy y solo por hoy me la voy a pasar bien, ¿no? Claro. Entonces, y eso es lo que estamos manejando en casa y eso es como lo estamos llevando, ¿no? Solo por hoy vamos a estar aquí, vamos a comer aquí, vamos a estudiar, vamos a trabajar, vamos a hacer, ¿no? Y ya mañana veremos. Y la verdad es que me ha funcionado muchísimo y nos ha funcionado mucho en familia. Estamos pasando unos días muy buenos, cosa que tampoco se vive cotidianamente, como decías, o sea, el poder comer todos en casa, el poder estar sin prisas, el platicar todos los días de cómo estamos, ¿no? El saber que al menos nosotros cuatro estamos perfectos, ¿no? O sea, entonces me ha dejado muchas cosas buenas y positivas. Sé que todos los miedos, o sea, el ver que mi mayor pesadilla se hizo realidad y ver que no está tan Que ha sido difícil. superada abundantemente. Exacto. Ver eso me llena como de un placer, como decir, entonces nada es tan difícil, ¿no? O sea, el poder decir, todo se puede sortear.
Y eso, la verdad es que lo hemos aprendido mucho aquí en casa por esta chamaquita, ¿no? Yo creo que lo hemos aprendido de ella. Entonces, creo que esto, y espero que pase muy pronto, por tantos temas económicos y demás, pero creo que nos ha dejado cosas muy positivas y espero que se resuelva, que la gente de verdad no haya más pérdidas, ni de vidas, por supuesto que es lo más importante, ni económicas, y que podamos continuar la vida, pero que aprendamos que la familia es lo que realmente importa, ¿no? Que es lo que vale la pena. Qué padre, María. Pues un abrazote a toda la familia. Muchas gracias por tu tiempo, porque sé que tus jornadas son extremas, son como un rally diario. Pero te agradezco mucho, además, tu generosidad de regalarme este espacio, el tiempo. Y No, muchas gracias a ti. hay que estar pues, en contacto y que todos nos vaya muy bien. Sí, 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 que todos nos vaya muy bien y a cuidarnos y a mantenernos sanos de Así todos lados en general. sea, mi querida María, pues un abrazote y nos hemos de ver cuando nos levanten el castigo. Eso. Saludos a todos. Igual allá. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bye. Bye.